nos va a empezar contando cómo llega a la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, cómo inicié mi tarea acá en la facultad fue a partir de la necesidad de un grupo de investigación del Instituto de Físico-Química, del INFIC. Había necesidad de grabar, informatizar el droguero, o sea, los reactivos, grabarlos en el sistema que estaba previsto para ese fin. Y bueno, así fue que comencé lo que era por 3 meses, fue transcurriendo el tiempo y ya van 39 años que estoy acá en la facultad. Esos 3 meses me abrieron las puertas para poder colaborar con otros grupos de investigación, como fue el de la doctora Rita Hoyos, y bueno, también haciendo ya trabajos administrativos del grupo en sí. En el año 92, la doctora Rita Hoyos me propone trabajar en la Fundación de Ayuda a la Investigación Química, que en ese momento era la fundación la que administraba los fondos provenientes de la contribución estudiantil. Esa tarea me dio más seguridad laboral. Yo de chica vivía cerca del INTA y cada vez que pasábamos por ahí con mi papá yo le decía que quería trabajar ahí cuando sea grande porque él me contaba lo que hacían en el INTA. La química en particular la descubrí en el secundario y fue una materia que nunca me costó, que me resultó muy fácil. La profe que teníamos en ese momento se dio cuenta de eso, me exigía un poco más, me preguntaba más, me hacía estudiar más, que a mí me gustaría poder dar respuestas y el área de la química me gustó. Mi llegada a la química hay que pensarla. 50 años atrás, en una ciudad pequeña, conservadora, donde yo creo que la palabra ciencia yo no la había escuchado, a mí me salía mucho mejor resolver números. Me daban un ejercicio y hasta que lo resolvía no paraba. Entonces, la opción que yo tenía de irme a estudiar era solamente San Luis, que era a 90 kilómetros de Mercedes. Ahí hice mi primer año porque yo me quería venir a estudiar a Córdoba, pero no me dejaban. Una cuestión familiar, no te dejan. Una cuestión, claro, de niña, de ser mujer, porque no había otra razón. Porque les daba miedo, porque Córdoba era muy grande, todo ese tipo de cosas. En ese transcurso me averigüé todo lo que había sobre becas y conseguí una beca que se llamaba Para Igualdad de Oportunidades. Con esa beca me vine a estudiar a Córdoba porque esa beca duraba mientras durara mi carrera. Y yo creía que si yo tenía independencia económica, ya era independiente. Bueno, hoy me doy cuenta que no. Vos podés ser independiente económicamente, pero no sos autónoma. Y eso es realmente género, que por lo menos yo no la tengo resuelta todavía. Mi padre era científico, entonces yo tuve acceso a la investigación científica, a la química en realidad, desde que era muy pequeña. Él fue a hacer una estadía de 2 años a Estados Unidos que finalmente se prolongó por 12, para nosotros 10, porque en esa instancia mi madre fue con mis otros 2 hermanos, fuimos allá y vivimos 10 años en Oklahoma, donde él trabajaba en la Oklahoma Medical Research Foundation y bueno, siempre tuve la impresión de que iba a ser investigadora y así se dio. Primero probé en el departamento de físico-química porque me fascinaba la química general, la química inorgánica. Después pasé por química orgánica porque quería saber exactamente qué era lo que más me iba a interesar para dedicar mi vida. Y bueno, y terminé en química biológica. Ahí mi padre era el director del departamento, lo cual de por sí ya traía sus problemas porque yo no era una más en el grupo, sino que era la hija del jefe. Llego a Córdoba en el año 73, hago mis años de carrera, me recibo el 19 de diciembre del 75. Nos recibimos de ese grupo 3 ese día, con una materia que era cruel. Fue el golpe en el 76, o sea que mi título ya me lo dio
un militar en una pieza pequeña donde no dejó entrar a nadie. Entrabas vos, él te decía buen día, con esta te daba la mano y con esta te daba el título, adiós. Así empezó la historia. Ese fin de año de diciembre que me recibí ya tenía beca de CONICET. Entonces para mí era el sueño, pero era de verdad, el sueño de mi vida. Ni mis padres, por supuesto que no, porque ellos esperaban que yo volviera a Mercedes. Pero mis amigas no se alegraban. ¿Qué iba a hacer yo en Córdoba en esa época, haciendo investigación? No pido nada a nadie, estudio. ¿Por qué no se ponen contentas? Lo previsto era que yo volviera, me casara, viviera en Mercedes, como mucho que fuera profesora de química. Esa era la expectativa. Soy la primera universitaria de la familia, pero era más importante mi hermano. Mi casa funcionaba para que mi hermano triunfara, para que mi hermano se le facilitara la vida, tener su laboratorio. Yo era la que me tenía que aguantar y que tenía que agradecer tener un marido ingeniero. Pensando un poco en esos puestos de gestión tan jerarquizados, también se menciona que hay como una autoexclusión de las mujeres. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que definitivamente hay una autoexclusión de las mujeres y empezando desde muy pequeñas. O sea, es un problema cultural en parte. Se las formaba para que fueran buenas amas de casa, para que criaran a sus hijos, podían estudiar, pero hasta ahí después debían hacerse cargo de otras tareas. Yo creo que eso le cerró la posibilidad a las niñas de pensar en que ellas también tienen la misma capacidad que los hombres. No hace falta ser brillante para poder hacer investigación, hace falta mucho esfuerzo, mucha vocación, pero tampoco es una cuestión de género. Entonces, que desde pequeñas que las chicas entiendan que pueden ser, no sé, astrónomas, matemáticas, médicas, químicas, lo que quieran, yo creo que es muy importante. ¿Y cómo fue tu relación como estudiante y después cuando ya te incorporas a la vida académica con tus compañeros? Si bien eran menos los compañeros varones, nosotros en la carrera de licenciatura en química, desde segundo año éramos el mismo núcleo siempre, una comisión chica de 20 estudiantes, entonces hemos compartido un montón de cosas entre compañeros y compañeras. Y después ya una vez que decidimos, y me quedé acá como para seguir una carrera académica, en el grupo éramos todas mujeres, pero sí con varones de otro grupo, que era el grupo de Ana Baruzzi, que compartíamos el mismo laboratorio, pero bueno, siempre fue, uno de los varones siempre estuvo ahí como sabiendo todo, entonces nos resolvió un montón de cosas. Fueron etapas de aprendizaje, de crecimiento y de compartir muy agradables. Por suerte tuve siempre compañeros excelentes, compañeros de trabajo, compañeros de estudios y realmente no sentí que eso fuera un gran problema porque fuera la hija del jefe. Y por ser mujer, en ese momento creo que ni siquiera tenía conciencia de lo que significaba ser una chica en el sistema académico. Creo que mi directora de tesis, Alicia Rubiolo de Maxioni, era la única profesora adjunta, pero asociados y titulares eran todos hombres. De hecho, pasaron muchos años, hasta que yo fui la primera profesora titular del departamento. Y 90 y pico, o sea, pasaron 30, 40 años y no es que no había mujeres capacitadas, simplemente llegaban hasta un nivel y bueno. Todos podemos llegar, depende de uno, o sea, es como que uno va recibiendo esa inquietud, esa motivación, pero también esa semilla es como que hay que cultivarla, que los procesos llevan su tiempo, que no es todo tan inmediato. Yo lo vivo así, lo he vivido así. En estas preguntas de cuántas profesoras, si hubo mujer, lamentablemente no tuve en esa época mujeres. Tuve compañeras
pero que no siguieron de orgánica, porque sí puedo decir de fisicoquímica, Ana Baruzzi, una ídola, que nuestros hijos son súper amigos, y con Ana y con Willy hicimos la última materia de la carrera juntos, porque ahí nos juntábamos todos. Había una, Rita Rossi, que no la tuve yo de profe, y yo digo, claro, solamente así, siendo compañeros, se puede entender que uno pueda salir adelante en estos lugares tan exigentes para las mujeres. Y bueno, y siempre ahí con el acompañamiento de Mabel, que siempre fue mi referente y que nos enseñó un montón. Como grupo nos enseñó eso, nos enseñó a cuidarnos, a fortalecernos, a darnos estos permisos entre todas y a poder sostener el espacio. Nosotros estábamos insertos como en otro, somos varios grupos que compartíamos el espacio, por ejemplo el de Ana, y bueno, y siempre tuvimos Ana también es una persona muy amorosa y de mucha contención, entonces siempre fue un grupo muy lindo para estar y para compartir. Entonces uno venía con muchas ganas a trabajar porque sabía que este espacio era un espacio seguro y un espacio donde uno podía estar feliz haciendo lo que le gusta hacer. Y es lo que siempre digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando me dicen, ¿y qué elijo? Y vos tenés que elegir en donde te sientas bien, porque es un trabajo donde vos estás entre 8 y 10 horas, de lunes a viernes, por ahí te llevas trabajo a casa y tenés que tener un espacio seguro en donde vos puedas estar cómodo. Por ahí, con los espacios te generan hostilidades y bueno, eso después te trae consecuencias. Yo también reconozco que mis referentes, al empezar mi carrera administrativa, que la inicio en la unidad de matemática y física, también tengo referentes como Inés, que es la directora del área de enseñanza, como fue María Otilia, Sonia Andini, Inés Elvira. También pude trabajar con Carmen Colomé, con Edith Suárez. Bueno, todos esos son referentes que hicieron que yo hoy esté en el lugar que ocupo, ¿no? de oficialía, en la dirección de oficialía de grado de la facultad. En cualquier tarea, el hombre tiene una mirada y la mujer tiene otra. No son ni mejores ni peores, son diferentes y creo que se tienen que complementar. Siempre se enriquece una gestión, una investigación, una tarea, lo que sea, cuanto más miradas tiene. Y obviamente que la mirada de la mujer es diferente de la del hombre. Entonces, creo que es fundamental. Tuve 3 hijos en 3 años y 3 meses. Una absoluta locura, pero bueno, las cosas se fueron dando así. Siempre hubo alguna buena señora que me ayudaba, porque yo no tengo familia acá. Primero dejaba una con una señora. Después, ya cuando tuve la segunda, una guardería, pero siempre mediodía, porque no me atrevía, pero era yo esa, era yo la que me ponía esos límites, que era más importante que yo estuviera con mis hijas a que terminara mi carrera y que hiciera mi doctorado. Se abre la guardería de DASPU, que eso era, pero lo mejor que me pasó, porque además yo trabajaba en agronomía. Los veía desde mi laboratorio en el 3er piso, los veía a mis hijos jugar. Eso para mí fue, y ahí me animó a empezar el doctorado. Ese marido, ingeniero, que empezó con una Commodore, siguió, y él se creía que era el dueño de la máquina, y yo estaba escribiendo mi tesis, entonces me pasaba de WordStar a WordPerfect y se olvidaba que yo tenía... No, yo quería, no sé qué quería hacer, pero yo me desesperaba con eso. Ahí se sentía mucho lo que era ser mujer, estar a cargo de 3 hijos y encima querer hacer en horarios extras, como eran después de las 10 de la noche, escribir una tesis en tu casa. Pasé a ser, por situaciones de la vida sin sabores, pasé a ser sostén de familia. Sin la ayuda o la colaboración de mi familia,
yo no podría haber cumplido mis tareas laborales como también las de estudio. En ese momento estaba estudiando psicomotricidad, profesorado de psicomotricidad. Trabajar acá me permitía también estudiar y sostener a mi familia. Un momento muy demandante, ¿no? Porque tenías el trabajo, Sí. tus hijas y el estudio. Sí, me llevó más tiempo recibirme a raíz de esta situación, pero siempre con esperanza de lograrlo, ¿no? Como así también el sostén que recibí por mis compañeras de trabajo acá en la facultad hacía que fueran más llevaderas estas situaciones, ¿no? De alguna manera estuve muy protegida en ese sentido, porque mi marido científico entendía perfectamente lo que era tener que dedicarle tiempo y demás. Pero de todas maneras uno sigue siendo mujer, ¿no es cierto? Entonces hay momentos donde a lo mejor le quisiera dedicar 2 horitas más al laboratorio, pero bueno, tiene una obligación afuera que se comparte mucho con el hombre cuando él lo entiende. Mi marido y su primera señora había tenido los 4 chicos más grandes, después tuvimos 2 más, es una familia de 6 hijos, 13 nietos, y la verdad es que el día domingo los junto a todos y ese es mi día donde, cuando Hugo vivía, ya mi marido falleció, es el día más hermoso de la semana. Yo he disfrutado muchísimo la familia, pero también la investigación. Mis varones tienen mucha diferencia de edad. Yo tuve el varón más grande antes de terminar la carrera de grado, cuidada por los profes también, ¿no? En cuanto a la disposición de los prácticos, de las horas. Ellos sabían que yo me tenía que ir a la 1 y no me podía quedar porque la guardería se cerraba, entonces por ahí hice cinética orgánica y me daban las reacciones que terminaban más rápido que otras, y mis compañeros igual me permitían, esas facilidades. Mi segundo hijo nació cuando yo terminé el doctorado. Yo trabajaba con herbicidas en mi trabajo de tesis, entonces los últimos experimentos eran un poco más complejos, en un primer trimestre de embarazo, entonces ella no me dejaba entrar al laboratorio. Y bueno, ya después mis otros 2 hijos vinieron después de otros 7 años. Yo ya era investigadora en la carrera, y creo que, y espero, porque bueno, eso lo demostrará después la vida, de que ellos sean conscientes de que estas cosas pasan y de que en el futuro, si ellas tienen compañeras, pueden ser el soporte para que permitir que todo esto pase también, ¿no? Una vez una profesora supo decir, que fue decana, la doctora Belia Solís, supo decir que oficialía parecía una escribanía era como una escribanía dentro de la facultad, que era la que se debía hacer todos los controles. Exige estar atenta en las distintas tareas. Entonces, de pronto en la colación, ver desde los inicios del estudiante hasta el final es como que también es de mucha satisfacción, ¿no? Ver el proceso del alumno. Es el sentido de la universidad. Sí, que así como se invirtió, como que el Estado invirtió en ello, es como que es necesario esto de devolverle a la sociedad lo que se invirtió en cada estudiante. Para la última pregunta, ¿qué fue lo más lindo que hiciste en tu vida profesional? Tengo más presente los últimos años de todo este emprendimiento que fue poner la asignatura de farmacia hospitalaria, porque generó muchas cosas. Vinieron las farmacéuticas de los hospitales de Córdoba, vieron a la facultad, algunas ya con varios años, se pusieron a estudiar. Esa necesidad permanente de estar haciendo cosas que puedan servir para que otros estudien y aprendan y disfruten del aprendizaje. Cuando uno mira la historia de esta academia, de todas las academias del mundo, de las Américas, o de donde uno quiera mirar, muchas mujeres en la base, muchas mujeres que estudian, muchas que aportan y pocas que llegan a posiciones de liderazgo. La situación está cambiando drásticamente, o sea, en el 2014 no había ninguna mujer había sido presidente de ninguna academia, la proporción de mujeres académicas era muy baja, y hoy, si uno mira, bueno, tenemos
mujeres presidentes que en Estados Unidos, que es una academia, la National Academy of Sciences, se fundó antes que esta, que es del año 1869, la otra es del 1865 más o menos, y recién tienen su primera mujer presidente, Marcia McNutt, hace 5 años, o sea, pasaron 155 años. Acá pasó lo mismo. Hoy han sido o son presidentes mujeres en las academias de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, de Estados Unidos, en fin, de México, muchas. Yo creo que una vez que las mujeres hemos roto la barrera, que ha costado y mucho, esto se está rápidamente modificando. Hay actividades y hay roles y hay acciones, o sea, cargos que uno puede ejercer y siempre siente, o al menos yo creo que las mujeres nos sentimos siempre como que nos falta capacidad y que no es así. Estoy completamente segura que no es así, pero así todo uno siempre lo siente. Y yo creo que a los varones ese síndrome del impostor no les pasa. Son como más mandados, son, no sé, y al principio uno tiene mucho miedo de decir yo esto no lo voy a poder hacer, no voy a tener la capacidad, me da miedo enfrentarlo. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos falta confianza a nosotras mismas, no capacidad, de eso estoy segura. El museo, me enamoró el museo, me enamoró la gente que trabaja en el museo, la gente cuando viene y hace las visitas. Yo he puesto, es mucha energía, mucho tiempo, mucho cuerpo, pero siempre siento que me reconforta muchísimo. Mis padres pudieron venir a hacer algunos recorridos cuando nosotros abrimos, así que bueno, mi papá también estaba muy orgulloso de eso, mi mamá también. Mi papá vino a recorrerlos antes de su partida del año pasado, vino un par de veces y se sentía como muy contento y muy orgulloso y decía, mira todo lo que lograste. Me apasiona, me encanta y me llena de satisfacciones a la hora de trabajar es el museo. Siempre pienso cuando veo a los niños, con las familias y demás, que ellos también son parte de la universidad, ¿no? Porque es como que uno se brinda a la sociedad y ellos también son parte para que nosotros estemos acá. Alguna persona puede tener la inquietud o interesarse por la ciencia, ser ellos los futuros estudiantes, despertar ese entusiasmo en los niños, sobre todo cuando van descubriendo en los distintos stands lo que se va ofreciendo. Y esto también de valorar cómo la universidad y la facultad devuelve a la sociedad lo que ellos nos dan a nosotros, ¿no? Si a mí me dijeran, ¿qué harías ahora? Estudiar química en la Facultad de Ciencias Químicas como está ahora. Es que es otra facultad. Yo no sé si ustedes tienen conciencia. Yo, totalmente.